As you know, the Fire Lord has banished his son, the Prince, and renounced his love of him and will not let him return to the throne unless he finds the Avatar. Uno de los problemas más grandes en El último maestro aire de M. Night Shyamalan es su pobre manejo de la información y cómo la transmite hacia nosotros. La película nos somete a diversas escenas donde la única exposición de información viene del diálogo entre dos personajes. Este problema se extiende también durante momentos importantes de la historia. Como el director tenía que condensar una temporada entera de episodios en una sola película, se vio forzado a resumir momentos clave a tan solo un par de líneas de diálogo, si no es que más. My brother and the princess became friends right away. A veces hay información importante, sobre todo cuando se trata de la construcción de un mundo, que es imposible de expandirse por los límites de tiempo. Algunos cineastas utilizan un cuadro de texto o narración al principio para establecer el mundo de la historia. Pero esa no siempre es la manera más óptima de hacerlo. A veces se nos olvida que un elemento importantísimo y una gran ventaja que tiene el cine como medio de contar historias es que es un medio audiovisual. Esto significa que no tenemos que limitarnos tan solo al texto. El guión no es lo más importante. En vez de explicar las cosas por medio del diálogo, los mejores directores se concentran en transmitir información visualmente hacia el espectador. La cinematografía y el uso de los colores se pueden usar para transmitirnos todo lo que necesitamos saber sobre cómo se sienten los personajes o el mundo en el que habitan. En Alien o El octavo pasajero, jamás se nos expresa en forma de diálogo el estado de la nave abandonada que encuentra la tripulación de Nostromo. Es a través de los esqueletos gigantes y la arquitectura de la nave perdida que la audiencia comienza a juntar las piezas sobre el ambiente en el que ellos se encuentran. El color también puede ser una herramienta muy poderosa para transmitir información. En vez de que un personaje nos informe si se siente triste o feliz, o que nos diga lo que está pensando literalmente, los colores, junto con la actuación, son más que suficientes para mostrarnos su estado emocional. Otro error muy común cuando se trata de exponer información es que el escritor o el director asuman que la audiencia quiere escuchar toda la información completa. This is Katana. She's got my back. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Por más amantes del lore que existan en el cine, a veces menos es más. ¿Quieren saber por qué existe tanta gente intrigada y fascinada con mundos como el de Harry Potter o de Star Wars? Es por las posibilidades infinitas de historias que podrían ocurrir en esos mundos. Y no necesitamos saber hasta el más minucioso detalle para llenarnos de imaginación sobre el mundo de los magos o extraterrestres en una galaxia muy lejana. Una práctica muy frecuente en secuelas o precuelas es la necesidad de exponer información que no era necesaria ni relevante para la historia para empezar. Master, sir, I heard Yoda talking about midichlorians. I've been wondering, what are midichlorians? Esto con el objetivo de apelar a los fans sedientos por más lore oficial. Por más que un autor quiera expresar toda la información que le sea posible sobre el mundo que creó, a veces es mucho más valioso que solo conozcamos lo más importante para los protagonistas. A la audiencia no le interesa saber si los baños no existían en el mundo de los magos antes, sino por qué el baño de los Slytherin es importante para Harry y sus amigos. También se puede usar escenas ajenas a los protagonistas para camuflar exposición dentro de ellas, o incluso reforzar los temas de la historia. Y los musicales usan esta técnica de manera muy prominente. En Cabaret, el triángulo amoroso entre Brian, Sally y Maximilian nunca es demostrado completamente en cámara. Sin embargo, después de sus primeras escenas juntos, cortamos a esta canción. Two ladies, two ladies, and I'm the only man, yeah. A pesar de que nunca nos muestran explícitamente a los tres actuando de manera sexual o romántica, sus escenas juntos están llenas de subtexto que normalmente el diálogo no podría expresar por sí solo. Y si no estás satisfecho con dejarlo todo a la interpretación del espectador, un diálogo mucho más corto y sutil puede funcionar no solo como exposición, sino como un momento de catarsis para los personajes. Screw Maximilian. I do. So do I. Todo esto no significa que usar el diálogo para exponer información sea una mala práctica por sí sola. A veces
Un hombre contando su historia es la manera perfecta para generar tensión o suspenso, o incluso para darle más peso a la amenaza del antagonista de la película. What happened? Japanese submarine slammed 2 torpedoes into our side, Chief. A simple vista, esta escena en Tiburón parece como cualquier otro diálogo expositivo. La cámara está fija y no hay nada en el escenario que nos distraiga de enfocarnos en el locutor. La diferencia clave y lo que convierte esta escena en una de las más icónicas del cine es la ejecución audiovisual de su exposición. Visualmente, la actuación del locutor y las reacciones de quienes lo escuchan sirven como guía para la audiencia. The ocean turns red, and despite all the pounding and the hollering, they all come in, they rip you to pieces. El ritmo en el que se desenvuelve el diálogo también juega un papel importante en desarrollar tensión, pero el verdadero truco está en la música. La banda sonora de John Williams comienza a hacerse más intensa y a subir en tono conforme avanza la historia que nos están contando. So 1,100 men went in the war. 316 men come out. The Sharks took the rest June the 29th, 1945. Tanto visual como en sonido, la tensión sigue creciendo y creciendo, dándole mucho más poder al tiburón del que tendría si tan solo nos lo estuvieran mostrando, convirtiendo así el simple acto de contar una historia en una experiencia aterradora. Ahora, volviendo al ejemplo primario de este video, la elección de derramar toneladas de exposición en El último maestro aire parece venir de los esfuerzos en adaptar una temporada completa de la televisión en tan solo 2 horas. Tomando ese impedimento en cuenta, ¿es posible por lo menos realizar la misma exposición sin necesidad de que se vea demasiado amontonada? Bueno, existen algunas acciones que serían más útiles para evitar el aburrimiento o desviación de la atención de la audiencia. En vez de que Katara nos narre todo lo que están haciendo entre escenas los personajes, podríamos mejor verlo entre las transiciones. Un corto montaje mostrando los diversos viajes de los protagonistas sería mucho más efectivo que un par de líneas de diálogo. Ahora, para la historia sobre la cicatriz de Zuko y la tiranía del Señor del Fuego, en serio, ¿por qué se parece tanto a Vicente Guerrero? Para contarnos las partes sobre la Nación del Fuego, ¿por qué no intentamos hacer algo similar a la escena de Tiburón? En vez de seguir a Hiro y al general, o al Señor del Fuego caminando en un pasillo mientras discuten sus trasfondos como si estuvieran marcando puntos de una tarea, ¿por qué no ponemos a Zuko a narrar lo que le pasó? Quizás Aang, mientras está capturado en su barco, le pregunta sobre su cicatriz y luego de evitar responderle un par de ocasiones, el príncipe decide narrar la razón por la que la tiene. Esta vez utilizando recursos similares a los que se usaron en la escena de Tiburón, como música tensa o emotiva, y las reacciones de Aang para contrastar con la narración. El mismo efecto podría venir de alguien contándole a los protagonistas lo terrible que es la Nación del Fuego. Aquí bastaría incluso con imitar beats similares a la escena previamente mencionada también. En su película, Shyamalan se ve obligado a reducir la relación entre Sokka y la princesa Yu en tan solo una línea de diálogo expuesta por Katara. Pero, ¿qué tal si en vez de eso, los vemos pasando un buen rato en un corto montaje? O una linda escena en la que simplemente conversan por un par de minutos. Decir a la audiencia que se enamoraron ellos dos sin mostrarnos cómo pasó o siquiera si tienen un poquito de química, es prácticamente decirnos que no debería interesarnos ese elemento de la historia. Y si el problema es que eso extendería demasiado la duración de la película, existen bastantes escenas de diálogo que se podrían reemplazar por momentos mucho más cortos gracias a la narrativa visual. Ya sea utilizando las ventajas de ser un medio audiovisual para contar una historia sin soltar una sola palabra, o contando esa misma historia y utilizando esos recursos para hacerla más interesante, la exposición de información no tiene por qué convertirse en un elemento negativo de una obra. Existen muchísimos elementos que forman parte de una obra, y a la hora de ejecutar una escena, todos juegan un papel con igual importancia. El truco está en saber encontrar el equilibrio perfecto.